Quisiera comenzar mencionando y diciendo lo siguiente. Ciertamente, la confianza en algo es lo que nos motiva a nosotros a ir detrás de ello. Repito, sí, es la confianza en algo lo que nos motiva a ir detrás de ello. Puede ser una idea, puede ser personas, diferentes cosas. Dentro de ello también puede ser algo equivocado. Siempre y cuando esa persona confíe en ello, va a ir detrás de ello. Puede ser una persona equivocada, siempre y cuando una persona u otro crea en esa persona, confíe en esa persona, va a ir detrás de ello. Y por esa razón es que tantas cosas trágicas ocurren también en nuestra sociedad. La Biblia nos enseña lo siguiente, y creo que nosotros necesitamos estar muy pendientes de ello. Es mejor confiar en Dios antes que en el hombre. Y ojalá que usted y yo tengamos eso bastante claro. Ojalá que usted y yo tengamos esto muy seguro en nuestras mentes y en nuestros corazones. Definitivamente, si hay alguien en quien nosotros debemos confiar, ese alguien es Dios. Si hay alguien a quien nosotros debemos estar dispuestos a seguir, ese alguien es Dios. Si hay alguien en quien nosotros deberíamos estar dispuestos en perseverar, ese alguien es Dios en Jesús. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Viene a mi mente este pasaje en Proverbios, no tiene usted que ir, pero que mucho se ha utilizado aquí en la iglesia, mucho se utiliza, y está bien. Este pasaje que menciona y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si hay alguien en quien debemos confiar, más que en nosotros mismos, ese alguien es Dios. Porque mientras usted y yo confiemos en nosotros mismos, usted y yo vamos a estar justificando muchas cosas que quizás no debemos hacer. La idea es que aprendamos a confiar definitivamente y rendirnos a nuestro Dios. En Hebreos hay un par de cosas que quisiera que nosotros comprendamos y tengamos muy presente. Número uno, ¿sí?, es la confianza del creyente. ¿En qué debe estar centrada su confianza, mi confianza, la confianza de todos aquellos que hemos clamado a Dios por perdón, aceptando a Jesús como nuestro Salvador? Pero no solo ello, no solo la confianza vamos a ver en este pasaje, sino también la idea es que nosotros entendamos en qué debemos perseverar. Usted y yo como creyentes, ¿en qué debemos perseverar? Y mire usted por qué razón se nos enseña respecto a la confianza del creyente. Dice en el versículo número 19 de Hebreos capítulo 10. Así que, hermanos, una conclusión en realidad de todo este tema. Así que concluimos, hermanos, después de haber explicado todo, después de haber enseñado todo, de cuán suficiente Jesús es, cuán poderoso Jesús es, cuán completo Jesús es, después de haber enseñado todo esto. Déjeme decirle algo, hermanos, hermanas, ¿sí?, que por lo general todas las cartas escritas en el Nuevo Testamento, o la mitad de ellas,
La mitad de cada una de las cartas, o más de la mitad, como en el caso de Hebreos, va a ser doctrina. La Biblia nos va a enseñar doctrina. Eso para que tenga una idea de cuán importante es que nosotros conozcamos los principios elementales básicos de la palabra de Dios. Hebreos, estamos ya en el capítulo número 10, y mire usted, Hebreos tiene casualmente 10 capítulos que son doctrina. Jesús es suficiente, Jesús es mayor, Jesús es mejor. ¿Y por qué razón es que estamos creyendo esto y nos da todo eso? ¿Aburrido? Muchas veces sí, pero es lo más importante. Pero a nosotros no nos gusta lo aburrido. Por lo tanto, aquello que pensamos es aburrido, rapidito nada más. Lo práctico sí nos gusta. ¿Sabe cuántos capítulos enseñan aquí de la practicalidad del creyente? Parte del capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Hablamos de Romanos, la carta a los Romanos. 11 capítulos donde se habla de pura doctrina. Y después, practicalidad. Pero no nos gusta a nosotros muchas veces la doctrina. Porque queremos algo más práctico, hermanos. Si usted y yo no comprendemos, no entendemos la doctrina, olvídese, nuestra practicalidad quizás se vaya por la borda. Necesitamos nosotros estudiar. Y si hay alguien de quien nosotros necesitamos estudiar es Jesús. Así que, concluyendo, dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Eso es lo que hace Jesús. Jesús nos brinda a nosotros, como creyentes, como iglesias, la posibilidad de nosotros ingresar a ese lugar santísimo. Un lugar que en el tiempo del Antiguo Testamento existían muchísimas objeciones, existían muchísimas limitaciones, pero Jesús hizo posible algo que en la ley no existía. El poder nosotros, insisto, ingresar a ese lugar santísimo que dentro del templo, del tabernáculo, solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año. Una vez al año. Y dice aquí, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, la sangre de Cristo. Si existe algo más valioso para usted y para mí en esta tierra, es porque no estamos conociendo cuán poderosa la sangre de Cristo es. No estamos teniendo una idea de cuán poderosa la sangre de Cristo es. ¿Se ha dado usted cuenta cuántas veces nosotros, muchas veces, estamos dispuestos a dejar de lado la sangre de Cristo por cualquier cosa que a nosotros se nos antoja? ¿Se ha dado usted cuenta de ello? Y pensamos que estamos bien. Pensamos que somos fuertes. Y el problema es que ni idea tenemos de cuán preciosa la sangre de Cristo es como congregación. Y mire lo que se nos menciona acá. ¿Sí? Dice, por el camino nuevo y vivo, versículo número 20, que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La casa de Dios es un simbolismo que expresa el sistema de adoración a Dios a través de su pueblo, en este caso a través de sus iglesias. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entienda usted, ese es Jesús, nuestro sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote está muy interesado en que hoy, por ejemplo, y vamos a hablar más de ello, en que hoy usted y yo como iglesia podamos estar listos para adorar a Él en el mismo lugar santísimo que Dios nos ofrece.
Eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús está intercediendo por usted y usted y yo muchas veces más estamos interesados en que Jesús interceda porque necesito esto, porque quiero esto, por esto y por esto y por esto. Y no nos damos cuenta que Jesús está intercediendo allí por sobre todas las cosas por algo más sublime. Ese sublime es que nosotros podamos tener una comunión intensa en santidad con Dios. ¿Se ha dado usted cuenta cómo tratamos nosotros a los servicios de adoración a Dios? Como algo más. Muchas veces eso hacemos. No nos damos cuenta, hermanos, lo que está haciendo Jesús. Jesús está trabajando intensamente con el propósito de que usted y yo podamos en alabanza, en adoración, entender cuán sublime es este momento. Cuán especial es este momento. Cuán incomparable este momento de adoración es. Y todo momento en el cual Dios nos permite como iglesia alabar su nombre. Cuán especial lo es. Pero nosotros muchas veces quizás tengamos otras ideas. Quizás nosotros tengamos otras perspectivas y Jesús nos está diciendo, yo estoy trabajando para ello. ¿Cómo así? Mire lo que dice en el versículo 20. Por el camino nuevo, sí. Recuerde, la adoración a Dios era a través o con el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Jesús abre algo nuevo para nosotros. Y menciona aquí esta palabra nuevo, ciertamente significa también algo fresco, algo que nunca envejece. Ese es el pacto en el cual Jesús nos está haciendo parte de. No envejece. Hermanos, entiendan que como iglesia tenemos un pacto con Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús para ello? Dice, por el camino nuevo y vivo, vivificante, no va a morir, que Él nos abrió a través del velo. Para entrar al lugar santísimo, delante de ellos había un velo, que significaba hasta acá nomás. Hasta acá nomás, usted no entra más. Solo el sumo sacerdote decía una vez al año. Y después de seguir ciertas enseñanzas e instrucciones. No simplemente se aparecía y decía, ya estoy acá. Ya llegué. No. Era de acuerdo a las ordenanzas que Dios había dado. Era muy especial. Muy especial. Solo el sumo sacerdote. Cuando se acaba el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, dice la Biblia que es cierto, se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Cuando Jesús muere, dice que el velo se rasga de arriba hacia abajo. Pero no se refiere a eso en este pasaje. En este pasaje se refiere a la sangre y la carne misma de Jesús. Mire lo que dice allí al final del versículo 20. Él nos abrió, esto es Jesús nos abrió, a través del velo, esto es su carne. Porque Jesús se hizo hombre. Y a través también de su entrega allí en la cruz, aparte de morir por usted, por mí y por todo el mundo, a través de ello Jesús también compra su iglesia. A través de ello, entienda Jesús en este sentido también da su sangre por su iglesia, compra su iglesia con su sangre. Qué especial es esto para Jesús. Qué especial en realidad es iglesia para Jesús, su pueblo en adoración. Y luego menciona, dice en el versículo número 21, y teniendo un gran sacerdote. ¿Qué sacerdote es Jesús? Pero eso hace de nosotros sacerdotes también. Él es el sumo sacerdote, pero hace de cada uno de nosotros sacerdotes. Esto es en la forma como nosotros también servimos como pueblo, casa de Dios. Hace de nosotros sacerdotes. En el Antiguo Testamento el sacerdote solo entraba al lugar santo. En Jesús, al lugar santísimo. Y no hecho de manos, sino dice allá en los cielos.
Por esa razón, hermanos, usted y yo deberíamos vivir en confianza en Dios. No debe existir persona que merezca mayor confianza que Jesús. Ni siquiera usted mismo. Porque muchas veces eso es lo que nosotros pensamos, eso es lo que nosotros hacemos y de esa manera nosotros actuamos. Yo confío en mí mismo. Es Jesús. Fíate de Jehová de todo o con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Y en razón a lo que Jesús ha hecho de nosotros, en razón a lo que Jesús está haciendo con nosotros, es que se nos dice persevere. Persevere. En los versículos siguientes, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo número 22, ¿sí? Versículo número 22, ¿sí? Hay allí una exhortación, ¿sí? 2 exhortaciones y hasta 3 exhortaciones. Del versículo 21 hasta el versículo 25. La primera exhortación. Mire usted, es acerquémonos con corazón sincero. O sea, cuando usted y yo nos acercamos para adorar, cierto, usted y yo somos salvos. Ojalá, si es que usted ha hecho las paces con Dios a través de Jesús. Pero eso no significa que muchas veces, en razón a que ya somos salvos, ya podemos adorar. No. ¿Estamos con capacidad para hacerlo? Sí. ¿Pero qué falta? ¿Qué pasa? Y mire lo que se nos dice, acerquemos. Sí, Dios quiere que usted se acerque para adorar. Claro que sí, Dios desea que usted se acerque para adorar. Pero ¿cómo es que nosotros debemos adorar a Dios? Nos dice allí, con corazón sincero. Sí, pero usted no conoce mi corazón. Ciertamente yo no conozco tu corazón. A las justas tengo problemas con el mío. Pero ¿qué significa un corazón sincero? Recuerde, todo lo que se refiere a limpieza es Jesús. Y vamos a hablar un poquito más adelante también de ello. Todo lo que se refiere a limpieza del alma, limpieza del corazón, limpieza de la conciencia, limpieza de todo, de nuestra sinvergüencería, se llama Jesús. Usted dirá, pero sí, yo ya soy salvo, ya puedo alabar, yo puedo cantar. No, a no ser que usted se acerque a Dios con un corazón sincero. En verdad, mi corazón sincero es, Señor, mi corazón es todo tuyo, no es mío. Eso es el corazón sincero. Porque si nosotros simplemente decimos, no, pero yo tengo que mejorar en esto, hermanos, ustedes y yo ya malogramos nuestro corazón, ya ensuciamos nuestros corazones. Corazón sincero es solamente cuando lo rendimos a Jesús. Y Jesús nos ha hablado de ello. Jesús nos ha dicho ello. Es solo cuando nos rendimos a Él y a la obediencia a Él. Vamos a hablar de ello en un ratito, ¿sí? Esa es la idea. No se trata de, yo ya estoy sentado acá. Segurito que Jesús ya está contento conmigo. Ojalá. Pero todo es un asunto de si te has preparado con Él. Y créeme, si nos hemos preparado por Él, ciertamente este espacio, este momento, es un momento muy especial, un momento sublime. ¿Por qué razón? Porque estamos en el lugar santísimo con Dios. No me refiero a estas 4 paredes. Me refiero a ese momento de adoración, ese momento de comunión. Agradecidos a Dios por las 4 paredes, claro que sí. Muy agradecidos. Amén por ello. Y los ventiladores encima, que no ayudan mucho, ¿no? Pero amén también por ello, ¿sí? No, que Dios no llega. A mí no me llega. Ojalá que usted. Eso es. Que se encuentre en cualquier otro lugar. No se encuentra en cualquier otro lugar. Porque entienda, sí, es con la casa de Dios. Porque a veces nosotros también creemos, pero a Dios lo puedo ver en cualquier lugar. Solo con la casa de Dios en Jesús. Entienda usted de ello. Porque nosotros, repito, si somos de muchas veces fiarnos de nuestros propios corazones,
y dejar de lado muchas veces lo que en verdad Dios nos enseña. Y lo que Dios nos enseña es, entienda, Jesús es el sumo sacerdote y nosotros tenemos que seguir como sacerdotes a ese sumo sacerdote y hacer las cosas conforme ese sumo sacerdote nos enseña y nos dice. Y la primera exhortación es acerquémonos. Claro que sí, acerquémonos para adorar. ¿Alguna vez usted ha entrado a una piscina donde se dice, antes de entrar a la piscina, por favor, dúchese? Ojalá que nosotros también, antes de venir a la adoración, nosotros tengamos vidas donde nos duchemos. ¿Alguno de ustedes que no se ha duchado esta mañana? Yo soy de los que piensan y creen en esto, sí. Si nosotros por lo general no estamos dispuestos a rendirnos a nuestro Dios de lunes a sábado, posiblemente no estemos en capacidad de adorar a Dios en día domingo. ¿Sí? Sí, pero yo soy hijo de Dios, lo entiendo. Pero la Biblia nos está diciendo, tienes que acercarte con un corazón sincero. No que sí, yo voy a adorar nomás porque soy hijo de Dios, voy a cantar aquí, qué sé yo, especial, voy a cantar porque soy hijo de Dios. No. Estás con un corazón sincero. Porque a veces nosotros somos así, ¿no? Ven nomás, ven. Es solo si hay un corazón sincero. Porque también Jesús murió por ti. Sí, lo entendemos ello, pero esto no es lo que la Biblia nos está diciendo. Adoración es acerca de, sí, haber hecho las paces con Dios a través de Jesús para salvación, ser hijo de Dios, pero en ello cuando nos acercamos es, Señor, límpiame. Perdóname por ser de esta manera, esto y esto y esto y esto. Y no solo nos dice, mire usted, sí, decía, esta es una exhortación, les está rogando el escritor. Hermanos, en razón a lo que Jesús ha hecho, por favor, hagan esto. En plena certidumbre de fe, esto es, recuerde, el servicio es acerca de quién, de Dios, y hacerlo en la forma que Jesús nos lo instruye. Eso es la certidumbre de fe. No es que confíes en lo que tú haces, sino que confíes en lo que Dios nos dice hagamos. Que si Dios nos dice en Jesús, solamente en Jesús, la adoración es grata a mí, entonces es en Jesús. Si Jesús nos dice, sí, hey, vengan con un corazón sincero, limpio, entonces vengamos así. Eso es la fe sincera, la fe certera. Pero repito, nosotros muchas veces más importa el cómo nos sintamos que el cómo estamos obedeciendo a Dios. Eso no es fe. Eso no es fe. Porque si tú tuvieses fe, entenderías que todo lo que Jesús te dice es correcto, es benéfico y es ventajoso porque el Padre sí lo va a aceptar. Pero si pensamos que es como yo me sienta, no necesariamente. No necesariamente, lo hemos visto anteriormente en este pasaje, en este libro, perdón. Lo hemos visto. Por ejemplo, los hermanos hebreos estaban que ofrecían ofrendas, ofrecían sacrificios. Y Dios le dice, eso no llega. Eso no llega. No llega para nada. Usted muchas veces estamos, llegué. Y eso es lo que importa, que yo esté. Es importante, claro que sí, pero lo más importante es que lleguemos en Jesús, para Jesús y conforme a Jesús, siempre lo digo. Tengamos a Jesús como nuestro ejemplo. Si se tratase de un servicio de adoración, de alabanza, ¿cómo cree usted que Jesús entraría por acá? Obedeciendo al Padre. Obedeciendo al Padre. Porque esa es la idea. No te fíes de tu propio corazón.
Y no solo nos dice, sí, que mire usted, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, también purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, es en Jesús. La idea es que nosotros, cierto, es en Jesús, solo en Jesús. Y nada más que en Jesús. No, pero yo voy a adorar a mi Dios. ¿Y qué importa el resto? Lo importante es yo. No es así. Porque si fuese así, entonces Dios diría, hijos, adoren como quieran, en sus casas, solos. Claro, porque si eso lo acerca de usted, eso es lo que diría Dios. Pero no está hablando, acá está hablando de congregación. Aquí está hablando de un cuerpo. ¿Qué importa lo que haga, lo que diga tal hermano? No me importa un pepino, un comino. No, usted ya no está en condiciones de adorar a Dios. No, lo importante es lo que yo pienso. No, usted no está en condiciones de adorar a Dios. Lo importante es lo que Jesús piensa. Eso es adoración. Luego también hay otra exhortación en el versículo número 23. Mantengamos firme sin fluctuar. ¿Sí? La profesión, o sea, lo que profesamos como fe, de nuestra esperanza. Que ojalá, hermanos, usted y yo estemos viviendo, pidiéndole a Dios, Dios, que tu reino venga ya. Y que mientras nosotros esperamos a que tu reino venga ya, yo voy a vivir conforme a los principios de ese reino hasta que tú vengas. Voy a vivir como una colonia, que eso es lo que estamos estudiando nosotros. Que entiendas, hermanos, iglesias son colonias del reino de Dios sobre la tierra. Pertenecemos al reino de Dios. Somos una colonia y por lo tanto como colonia debemos vivir conforme al rey, conforme al reino. Pero nosotros muchas veces en lugar de vivir conforme al rey, conforme al reino, vivimos más bien conforme a este reino. Y pensamos que estamos bien. Y pensamos que estamos bien. Y la Biblia nos dice, no, entiende. ¿Quién nos enseñó estas cosas? ¿Y quién nos enseñó estas cosas? De pensar que Jesús está intercediendo allí por nosotros para que te dé todo lo que quieras, para que te dé todo lo que necesitas, para que te dé esto y esto y esto y esto. Cuando la Biblia nos enseña, Jesús está intercediendo allí para nosotros poder ser lo que Dios quiere pudiésemos ser. Y si en ello te tiene que curar, te va a curar. Y si en ello va a hacer esto, lo va a hacer. Pero el pensar y vivir que sí, para esto, no. Para hacernos a nosotros aptos para esa relación y comunión con el Padre. Que con esto estoy diciendo que Dios no nos ama, porque nosotros muchas veces pensamos que si Dios nos ama, entonces va a tener que hacer esto y esto y esto y esto. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios lo que Él entiende por amor? ¿Quiénes somos nosotros? Pero nosotros pensamos que eso es amor. O sea, si me da, si lo tengo, entienda lo que Jesús ha hecho por usted. Su sangre, su preciosa sangre, para que usted y yo podamos tener acceso a ese trono divino. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entienda, fiel es Dios, fiel es Jesús. Yo creo que muchas veces hemos puesto nosotros palabras en boca de Dios que Dios no necesariamente nos ha dicho. Dios es fiel, va a cumplir con sus promesas, claro que sí. Pero muchas veces creo y repito, sí hemos puesto cosas, palabras en la boca de Dios que Dios nunca lo ha dicho. Dios es fiel. Claro que es fiel. No debemos dudar de Dios. ¿Por qué tener que dudar de Dios? Si nos ha demostrado Jesús y a través de lo que Él ha hecho por nosotros, Él es fiel. ¿Y qué fiel Él es?
Qué fiel nuestro Dios es. En el versículo número 24, otra exhortación. Otra exhortación. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es congregación, entienda usted, ¿sí? No hay forma como podamos verlo distinto y lo vamos a ir viendo, ¿sí? No hay forma. Hermanos, cuando nos reunimos en adoración a Dios y conforme a Dios, la idea es que nos estimulemos. Nos estimulemos en amor, en buenas obras, nos estimulemos. Pero ¿cómo vamos a estimular si no venimos? Es imposible. ¿Cómo vamos a estimularnos si no estamos? Es imposible. Y esta palabra estimular, dicho sea de paso, recién hoy día esta palabra la vi en el diccionario en español. ¿Sabe usted qué significa la palabra estimular? Porque nosotros muchas veces tratamos de interpretar esta palabra de acuerdo a nuestras expectativas. Y otras palabras también. La palabra estimular significa inconear. Esto es en nuestro lenguaje. Es inconear. Es como cuando a la bestia, ¿sí?, se le inconeaba para que haga lo que el amo quería. Eso es lo que significa esta palabra. Porque cuando nosotros hablamos de amor, ¿qué hacemos? Ay, el amor. Y ya comenzamos con nuestras expectativas. Ya comenzamos con nuestras expectativas. Esta palabra, como se usa acá, se usa otra vez, una sola vez en la Biblia. Esta palabra que se ha traducido como estimular. Se utiliza una sola vez más en la Biblia. ¿Sabe cuándo es? Cuando Pablo se molesta con Bernabé, cuando se apartaron en su viaje misionero. ¿Qué creo que pasó? Pablo le dijo sus verdades a Bernabé. No. ¿Sabe qué creo que pasó? Pablo le dijo la verdad de Dios a Bernabé. Y el hombre estuvo molesto. Estuvo incómodo. Porque muchas veces nosotros, repito, vemos esto, cosas como estas, y pensamos, el amor, no. Y está bien, necesitamos nosotros también en ese aspecto pedirle a Dios que nos vaya cambiando. Claro que sí, más a su manera. Pero entiendas, no es tanto el cómo, es el qué. Es la verdad de Dios. Si nosotros vamos a estimularnos aquí, es con la verdad de Dios. Y hay momentos en que vamos a ser más suaves, hay momentos que vamos a ser regularmente suaves, y hay momentos que tenemos que ser duros en cuanto a cómo nosotros hacemos que se entienda la verdad. Pero sin mala intención, claro está. Que nos es difícil, ¿verdad? Nos es muy difícil. Pero no que sea imposible. ¿Cuál es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué son las buenas obras? Voy a llevarlos a dos pasajes, rapiditos, ¿sí? Dos pasajes. Primera de Juan, capítulo número 5, para que usted y yo entendamos en verdad que cuando hablamos de amor, cuando la Biblia habla de amor, ¿de qué está hablando en realidad? ¿Sí? Capítulo número 5, ¿sí?, de Primera de Juan. Repito, Primera de Juan, el capítulo número 5. ¿Sí? Miren lo que dice. Vamos con el versículo número 2 y el versículo número 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Aquí está amor, el mismo verbo, ¿sí? Y guardamos sus mandamientos. Versículo 3. Pues este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. Ese es el amor de Dios. Nosotros muchas veces estamos dispuestos a amar de diferentes formas,
pero no necesariamente guardando los mandamientos de Dios. Y pensamos que sí estamos bien. Hermanos, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia lo que nos enseña es el verdadero, es el amor de Dios. El amor de Dios, porque es cierto, hay diferentes tipos de amor también en las Escrituras. Pero el amor que viene de Dios, ¿sabe usted cómo se logra y cómo se manifiesta? Cuando en amor a Dios guardamos sus mandamientos. Cierto, yo amo a mis hermanos, pero yo hago lo que yo quiero. No, no se puede amar así. No se puede. Y no es que no se pueda en razón a que yo lo diga, es en razón a que la Biblia lo dice. No se trata, hermanos, de pensar que es cierto, nosotros tenemos la respuesta para todo, o sabemos que esto, Dios sí. La Biblia sí. Y honestamente, ojalá que pudiésemos nosotros amarnos de esta manera, que cuando usted, hermano, hermana, cuando yo también esté faltando a Dios, que esté pecando a Dios, no solamente esté diciendo, Padre, es cierto, he pecado contra ti, pero también con lo que estoy haciendo estoy faltando a mis hermanos y hermanas. Eso es lo que se estaba haciendo. Eso es lo que está pasando. Nosotros muchas veces, es mi vida. No, cuando ya se trata del Señor, cuando se trata de iglesia, ya no es tu vida. Es de Jesús en la congregación de los santos. Y eso es lo que nos está diciendo, a eso nos está exhortando el escritor. Efesios capítulo 2. Mire usted en Efesios capítulo 2, porque también recuerde, ¿sí? En Hebreos se nos habla de buenas obras, de que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. En Efesios capítulo número 2, mire lo que se nos dice, ¿sí? En el versículo 10, después de hablar de cierto, por gracia sois salvos por medio de la fe. Nuevo, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ellas. Me suena como que a sus mandatos. Pero nosotros vamos a estar, no es buenas obras. Yo soy el que define que es una buena obra. En Jesús. En Jesús. Porque si yo defino que es una buena obra, hermanos, entienda, yo soy una persona muy mezquina. Yo soy una persona muy sucia. Yo soy una persona muy egoísta. Yo soy una persona muy egocéntrica y voy a hacer las cosas en el fondo pensando más en mí. Ojalá usted sea diferente. Ojalá usted sea distinto por naturaleza. Eso es lo que yo soy. Por eso es que necesito tanto de Jesús. Por eso es que necesito tanto de escuchar a Jesús, más que de fiarme de mí mismo. Vamos a Hebreos, ¿sí? Y esto se pone bueno. Ojalá que usted piense así eso. Ojalá que usted piense, oye, es cierto, esta es la palabra, eso es lo que queremos. Que Dios nos hable, que su palabra nos hable. Pero muchas veces me temo que más lo que nosotros queremos son palabras que gusten a los oídos. Escuchemos la palabra de Dios. Versículo siguiente. Versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y mira lo que dice el versículo 25, ¿sí? Mira lo que dice el versículo 25. Qué importante es, pero que muchas veces nosotros lo dejamos de lado. No dejando de congregarnos. ¿Cierto? Suena como un mandato, ¿verdad? Respire, no es un mandato. No lo es. Porque muchas veces nosotros pensamos que congregarse depende de uno. Si yo quiero, lo cambio por esto. Total, Dios va a aceptar todo. No, Dios no acepta todo. Por último, si quiero voy, si no quiero no voy. No, Dios no acepta eso.
Si tengo ganas, voy, si no, no, porque total Dios me ama. Claro que te ama. No se trata de si te ama o no, sino de que si tú estás en verdad confiando en Él. Y si confías en Él, vas a perseverar en Él. Y decía, mire, esto es muy importante, ¿sí? No está en voz imperativa. Voz imperativa es un mandato. No está en voz imperativa. ¿Sabe qué cosa es? Es un participio. Y usted dirá, ¿y a quién le importa eso? Si ni idea tengo qué es. ¿Qué es un participio? Qué importante es, en verdad que es importante. Un participio es un verboide. Ya se la hice clarita, ¿verdad? Ya se la hice clarita, un verboide, eso es lo que es. Un verboide es una palabra que tiene la raíz de un verbo, pero que no funciona como verbo, sino que funciona como un adjetivo en ocasiones para describir cómo se logra lo que el verbo dice. ¿A qué voy? El verbo central de toda esta oración es versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y en buenas obras. ¿Cómo lo hacemos eso? No dejando de congregarnos. Ese es el participio. Porque nosotros pensamos, sí, yo dejo de congregarme, pero yo amo. No estamos estimulándonos al amor. Y usted segurito que posiblemente va a decir, no, pero no suena así. Simplemente le estoy diciendo lo que yo entiendo. Puede ser que esté equivocado, sí. La verdad que, honestamente, sí, muchas veces yo hasta le he pedido a Dios. Dios, haz que yo esté equivocado. Haz que yo esté equivocado para que mis hermanos, ojalá tengan la razón. Pero no por eso voy a dejar de predicar lo que entiendo, Dios quiere que yo entienda. Muchas veces nosotros pensamos eso, ¿verdad? Si no voy, ¿asunto de quién es? O sea, si no me congrego, ¿es asunto de quién? Porque yo también necesito, tengo cosas que necesito. Yo también merezco, y esto. Pensamos que es asunto nuestro. ¿Sabía usted que nosotros vamos a tener que rendir cuentas a Dios también por esto? Por eso les dije, hermanos, cuando nos congreguemos, olvídese de hacerlo como nosotros queremos. Hagámoslo en Jesús, para Jesús y conforme a Jesús. Porque si nosotros no estamos siendo fieles en lo que es más sublime para Dios, la iglesia en adoración, posiblemente no estamos siendo fieles en las otras cosas que Dios quiere para nosotros. Tengamos cuidado. Y usted dirá, sí, pastor, pero usted no conoce los corazones. No conozco los corazones. Lo que conozco es la palabra de Dios y simplemente eso es lo que estoy tratando de que sea compartido. Y ojalá poder vivirlo también. Porque nosotros muchos nos amparamos en ello, ¿verdad? No, pero no conoce el corazón. No conoce. No podemos conocer los corazones. Simplemente tenemos que nosotros vivir en base a lo que la palabra nos enseña. Y la palabra nos enseña acá cómo logramos el estimularnos en amor y en buenas obras, no dejando de congregarnos. Y mira lo que menciona. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Entiende, hermanos? ¿Sí? El congregarnos o no debe ser en razón a si deseo o no, sino en razón a la obra de Jesús por nosotros. Si usted en verdad, y yo en verdad, queremos y expresamos agradecimiento a Dios, Jesús lo dijo, ustedes tienen que negarse a sí mismos. Tienen que negarse a sí mismos, no hay otra.
y dentro de ello hagamos estas cosas. No, pero es asunto mío. No, no lo es. No, pero yo también necesito tener, qué sé yo, la actitud correcta. Cierto, ríndete. Doblégate. ¿Sí? Dobleguémonos. No, pero no me va bien con el hermano o con la hermana. Anda, conversa con él, porque eso es lo que la Biblia también nos enseña, nos dice. Pero nosotros muchas veces estamos, no, pero yo voy por mi lado, el otro por el su lado. Hay forma. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces mejor me voy. No, hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Si en verdad nuestra fe está siendo sin fluctuar. Si en verdad nuestra fe está siendo conforme Él nos lo enseña. Qué maravilloso es. Que si en verdad nosotros tenemos ese agradecimiento a Dios, entienda, congregarse, alabar a Dios con el cuerpo de Cristo, entendiendo que tenemos un sumo sacerdote que nos está llamando para ello. Si no nos estuviese llamando para ello, sería distinto. Pero Él nos está llamando para ello. O sea, si el sumo sacerdote no nos estuviese llamando para ello, sería distinto. Pero Él nos está llamando para ello. Y nos corresponde a nosotros nada más si es que decimos sí o no. Obviamente si decimos sí es porque entendemos tú mereces todo. Pero si decimos no, si nosotros decimos no, pues posiblemente no estamos entendiendo la obra de Cristo por nosotros. Y creemos que podemos confiar en nosotros mismos. Ojalá que entienda usted, hermano, que su concepto de iglesia, mi concepto de iglesia, sea el concepto de Jesús en la misma. Y que entendamos cuán bendecidos somos. Y con Él como sumo sacerdote, poder juntos en adoración, ingresar en ese lugar santísimo. Porque para eso entraba el sumo sacerdote, ¿verdad? En el pueblo de Israel, en el día de la expiación. ¿Para qué entraba? ¿Simplemente por un asunto personal? No. Estaba representando a todo un pueblo que quería adorar a Dios. Eso es lo que se hacía en el día de la expiación. Y eso es lo que Jesús está también haciendo. Nos está dirigiendo detrás de ese velo que es su campo. Nos ponemos todos de pie, por favor. Gracias, Padre, te damos por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Cierto. Señor, en razón a nuestras limitaciones, en razón a nuestras debilidades, en razón a nuestras carnalidades, siempre va a existir espacio para nosotros estar equivocados. Mientras, Señor, entendamos que tu palabra nos enseña aquello que estamos creyendo, ayúdanos a ser fieles a ella. Quizás el mundo entero tenga una idea distinta y lo vamos a respetar. Pero no se trata de lo que el mundo diga, no se trata de lo que otros digan, sino de lo que se trata es, Señor, de que Jesús, como el sacerdote de esta iglesia, el sumo sacerdote de esta iglesia, nos haga comprender. Ayúdanos a rendirnos a ti. Perdónanos de nuestras faltas, perdónanos de nuestros pecados. Ojalá pudiésemos comprender. Si hay algo de quien nosotros necesitamos, es Jesús. En todo y por todo. Es Jesús. En su nombre te pedimos todos estos favores. Amén. Buscamos el coro 88, hermanos.
Entonamos todo el cántico y luego repetimos la primera estrofa nada más. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Sigue los pasos de Cristo, te conduce al Padre de amor, con su protección y su bendición, triunfarás en la prueba y dolor. Fija tus ojos. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De manera de invitación, permítame leer los versículos que Dios mediante el próximo domingo estaremos estudiando. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Muchas veces nosotros pensamos que como Jesús nos liberó, podemos hacer lo que queramos. Muchas veces nosotros pensamos que como Jesús nos salvó, podemos hacer lo que queramos. Pero una vez más, no confiemos en nosotros mismos, confiemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que si nosotros en este aspecto sí avergonzamos, vituperamos el nombre de Cristo, obviamente que vamos a tener dificultades en ello. Si en la ley, que Jesús no había venido, cierto, el castigo por la desobediencia era fuerte, dice acá, ¿cuánto más creéis? ¿Qué va a pasar con aquellos que no lo hacen? Lo digo para que tema usted a Dios, ¿por qué no? Total, eso es lo que palabra estimular significa, ¿no? Aguijonearnos. Pero mucho más lo digo con el propósito de que usted entienda cuán grande es la sangre de Jesús. Y ojalá que usted lo entienda. Para nosotros rendirnos. Para nosotros ciertamente darnos. Pero quizás usted no estaba haciendo ello. Como hijo de Dios, como miembro de la iglesia del Señor, de esta iglesia. Usted no estaba haciendo ello. Usted ha estado haciendo lo que usted creía debería hacer y quería hacer. Y hoy en esta mañana usted entiende, cierto,
grande Dios que me hace comprender su palabra. Y hoy usted quiere decirle a Dios, Dios, perdona. Habrá alguien más que quiera decirle a Dios, Dios, perdóname, ciertamente. Necesito ver las cosas como tú, no como yo. Nos dirigimos al Señor en oración, en reverencia, por favor. Hermano Renato, dirígenos. Amén, amén. Gracias. Yo voy a tener que retirarme pronto. Tengo un entierro al cual asistir.